Buen día. En representación del grupo 3, mi nombre es Luis Fernando Rivera. Voy a explicarles el tema seleccionado. Como resumen, vamos a tratar de hacer la funcionalidad con el PIC 16F877 y el PIC 16F84A, con el tal de realizar un control de apertura de puertas en un laboratorio utilizando 3 motores. En este orden ya tenemos la presentación, el desarrollo del contenido y vamos a hacer lo que se trata del ejercicio, que es la apertura de puertas. Lo que vamos a tratar de hacer es primero compilar usando el IDE MATLAB o utilizando lenguaje C para poder realizar el funcionamiento del circuito en Proteus. Entonces lo que tenemos elegido es, utilizando el PIC 16F877 y el F84A, vamos a tratar de hacer la apertura de 3 puertas utilizando pues obviamente 3 motores. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es hacer la codificación del 16877 utilizando pues en este caso el lenguaje C, y luego el lenguaje C pues con el PSW lo que vamos a hacer es compilar. De igual manera vamos a aplicar la misma codificación para el 16F84A en el lenguaje C y luego lo compilamos. Entonces primero lo que vamos a hacer es ver cómo la estructura. Configuramos primero las entradas a 0 y su salida primera en B. Con esto, con tal de poder realizar lo que es mover el tiempo en el display 7 segmentos, que se va a colocar aquí. Veamos el proceso, el archivo Proteus. Entonces lo que se va a hacer es, bueno, mientras se carga el Proteus, configuramos las puertas a 0, el puerto B a 0, y luego lo que empezamos a hacer es el display 7 segmentos, que lo que va a hacer es mostrarnos la hora de aquí está el display 7 segmentos, el PIC que controla al display 7 segmentos, el 84A va conectado acá, tenemos el botón de reset, el simulador de luz o intensidad de luz y el programa de la LCD que nos permite evidenciar qué está sucediendo en la puerta. Y los 3 motores que son los que van a simular la apertura o cierre de las puertas 1, 2 y 3. Entonces tenemos la configuración del PIN. Lo que hicimos fue asignarle valores de activo y desactivo para pues generar un ciclo de reloj. Bueno, una vez sabemos el ciclo de reloj, la otra parte del otro PIC también funciona como conversión análogo digital, y también lo que vamos a hacer es compartirlo. Primero, revisar las entradas del PIC 1684 con tal de poder indicar qué horas estamos, y aparte de ello él va a mandar los datos para la LCD y los datos para los controladores de los motores. Entonces para eso lo que tenemos que hacer es primero hacer el mensaje de la LCD. Entonces el primer mensaje de bienvenidos, un mensaje de que si está abriendo o cerrando la puerta, ¿sí? Acciona el motor de la puerta 1 mediante el PIN. Entonces lo que hacemos es giro a la derecha, hacemos unas esperas de apertura, unas esperas de cierre, ya dependiendo de la hora y dependiendo de lo que esté sucediendo dentro de los sensores que están dentro del circuito. Tenemos simplemente secuencias if y secuencias de control. Bueno, entonces una vez terminado eso, tenemos el circuito de Proteus, que ya lo hemos mostrado. Aquí tenemos una simulación rápida, pues porque el tiempo se nos está acabando acá. Entonces cargamos el archivo en cada uno. Entonces vamos aquí, le damos doble clic, cargamos el archivo de .exe del 1684 y vamos acá, hacemos lo mismo, cargamos el archivo del 1687 y listo, tenemos entonces ya el programa listo para correrlo. Entonces cuando lo vamos corriendo nos va dando los siguientes datos. Entonces tenemos que en 10, apenas empezando nos dice que son ya 10 segundos, bienvenidos. A la 1:30 ya que sucede lo que está dentro estipulado del problema, las puertas empiezan a abrirse, se mueve el motor 1. En media hora, y si hay intensidad, la luminosidad ha aumentado, entonces obviamente lo que tiene que hacer es abrir la puerta 2. Si su luminosidad sigue ampliándose y el horario ha cambiado y depende de eso, entonces se abre la puerta 3. Y pues ya según eso se cierran las puertas, ¿de acuerdo? Entonces esa sería la programación del archivo. Llegamos a las conclusiones.
que como grupo podemos incluir que es muy útil la programación de un microcontrolador, dado que pues simplifica mucho algunos proyectos. Proteus nos ayuda a simular cuál sería la realidad, y que podemos utilizar tanto el lenguaje Assembler como el lenguaje C para poder realizar una compilación de los archivos necesarios para poder tener una mejor estrategia en cuanto a la programación del PIC. Se recomendaría tener, como recomendaciones el grupo llegó a que deberíamos tener, por ejemplo, dentro del circuito, acciones de mejora con respecto a cuando se vaya el flujo de la energía, y tener un circuito alterno que nos permita cambiar de tener la conexión a la red eléctrica normal a una red eléctrica auxiliar, y tener pues algunos sensores de indicación o sensores de que nos permitan tener mayor control en la cierre y apertura de las puertas. Gracias.